Bueno, en principio me parece extraordinario que el Estado pueda dar una laptop a cada niño, ¿no? ¿Quién va a estar contra eso? Me parece que eso sería permitir que la mayor parte de peruanos accedan al siglo XXI y a la tecnología a la cual tienen derecho y que tienen otros sectores sociales. Yo creo que en principio eso está muy bien. Ahora, el problema es que además de eso hay que poner internet. Lo cual no sé muy bien cómo se va a hacer en las escuelas del Perú, particularmente en las escuelas rurales, pero tendría que ir junto con dar esta posibilidad. Y el otro es profesores capacitados, porque de lo contrario la tecnología por sí misma no va a aportar nada y la laptop va a terminar siendo un sustituto del cuaderno. Una laptop por niño. Ese es el nombre de este ambicioso proyecto que desde el 2005 Nicolás Negroponte viene promoviendo. La laptop de $100 que cuesta 175 parecía que estaba fuera de nuestra agenda hasta que el ministro de Educación anunció nuestra futura incorporación al proyecto. Y la idea es que este programa también alcance a la educación peruana. Aspiramos a que esto sea una incorporación masiva para todos los escolares. El proyecto OLPC es un proyecto complejo que tiene necesariamente varios componentes. El primero es la computadora. La computadora que incluye no solamente muchas innovaciones en hardware, sino además un software diseñado para facilitar el uso por parte de niños que incluso no saben leer y escribir todavía. A eso hay que añadirle una serie de aplicaciones, desde algunas aplicaciones cuasi comerciales, el Abby Word, que es un procesador de textos, que se consigue y se puede usar en una PC o en una Macintosh, hasta aplicaciones como el Tantam, que sirven para estudiar música, ¿no? Entonces, digámoslo así, es un conjunto de posibilidades. La implementación de estas posibilidades, sin embargo, es un poco el problema. El modelo a partir del cual se diseña esta iniciativa es más bien el de una reforma casi de contrabando de la educación. Lo que el creador del proyecto, Nicolás Negroponte, llama el caballo de Troya. Es decir, está vendiendo una computadora que sirve para que los chicos tengan un libro, para que puedan aprender a usar algunas cosas, pero en realidad lo que él quiere es que mediante el software que utiliza principios educacionales llamados constructivismo, los chicos comiencen a aprender solos y por lo tanto se desprendan de las limitaciones del sistema educacional convencional. La computadora yo creo que permite expandir las posibilidades que tienen los alumnos de aprender, de recibir motivación, de recibir información y de ser estimulados. Yo creo que bien usada es posible que ayude a contrarrestar precisamente esos problemas de enseñanza de lectura, porque en gran parte van de la mano con la escasez de libros, de bibliotecas, de justificación del aprendizaje de la lectura. Entonces, una computadora con internet permite a los alumnos un acceso a una inmensa cantidad de libros, de lectura, de información a través de la lectura, que motiva y da sentido al aprendizaje de la lectura. Mientras aquí se mostraba y certificaba técnicamente el modelo prototipo, en Uruguay se empezaba un proyecto piloto. Fundamentalmente el proceso en Uruguay ha sido un proceso de comparación. Para este proceso no solamente han recurrido a la OLPC, que han colocado una escuela muy pequeña en la provincia de Florida, en Uruguay. Ya en práctica las máquinas son cerca de 150 máquinas operando en red, que además las han entregado al presidente como parte de este trabajo y también a los maestros. Pero simultáneamente van a comenzar los experimentos con la Classmate de Intel y han hecho un estudio bastante comparado, bastante extenso, de cerca de 8 o 9 iniciativas que están ocurriendo similares alrededor del mundo. Después de este proceso
irán a una licitación pública en la cual sobre requerimientos técnicos y pedagógicos, y fundamentalmente pedagógicos, harán la selección de las máquinas que sean mejores para la educación en Uruguay. ¿Dónde ocurre el aprendizaje en la escuela? Cuando tú tienes un alumno en condiciones de aprender y un maestro en condiciones de enseñar y utilizando materiales que facilitan el aprendizaje. La computadora es uno de esos materiales, pero necesitas a un alumno en condiciones de aprender y un maestro en condiciones de enseñar. Si no tienes eso, la computadora por sí sola es como darle pues un super lapicero a un niño, una calculadora, que claro, lo va a entretener un poco, pero no se va a convertir en un recurso para su mejor aprendizaje de aquellas cosas que consideramos centrales para un niño en estos tiempos. No nos olvidemos que de hace ya más o menos 10 años el Perú tiene un baldón lamentablemente negativo de ser la peor educación de América Latina. Esto no nos olvidemos, empezó desde el año 1998 cuando una evaluación internacional demostró este estado catastrófico que fue ocultado por la dictadura. Frente a este reto se planteó una política que busca centralmente dos objetivos claros: calidad y equidad. Uno de los elementos fundamentales para lograr la equidad es justamente hacer de la tecnología, que no es otra cosa que la proyección del cerebro humano y producto de una revolución científica, para que estos se conviertan en herramientas y en instrumentos que en manos del maestro puedan potencializar las experiencias de aprendizaje para desencadenar en los alumnos los conocimientos que son necesarios para que podamos hablar de ciudadanos que comparten los beneficios y los desafíos de un mundo como el que vivimos hoy. Quizá el orden de las prioridades está un poco trastocado, ¿no? Escuelas que se caen a pedazos, que no pueden funcionar porque no se ha invertido lo suficiente para que funcionen, escuelas que no tienen carpetas, o escuelas muchísimas en las cuales los maestros todavía no han sido contratados, donde no hay maestros, van a tener computadoras. No es que esté mal que tengan computadoras, está muy bien, pero deberíamos empezar por cumplir las condiciones básicas para que el aprendizaje se dé y las computadoras sean bien usadas, ¿no? En un país pobre, donde no se come bien, donde los chicos están mal vestidos, donde no tienen, solucionados sus necesidades básicas, ¿cómo nos metemos con la tecnología? ¿No es cierto? Es un poco el argumento, y yo creo que es un argumento equivocado. Es equivocado porque la tecnología está presente aún en medio de las condiciones de extrema pobreza. Tú vas a ver, por ejemplo, telecentros que hay en zonas agrarias, ¿no? Donde los propios trabajadores del agro están utilizando la información como una herramienta para mejorar su trabajo productivo. Ese es un ejemplo. Es decir, hoy día incluso hay quienes sostienen que sectores analfabetos pueden pasar directamente del analfabetismo a, digamos, la cultura electrónica, para decirlo de esa manera. Y ocurre que no pasan por la escritura. No digo que eso esté bien, digo que eso ocurre. Entonces, nosotros no podemos separar y decir, dediquémonos solamente a ciertas cosas y dejemos de lado otras. Hay que ir trabajando en muchos terrenos a la vez. El Ministerio de Educación, por otro lado, ha firmado convenio recientemente con la Fundación Cisneros para dar vía libre a la televisión educativa. El Ministerio de Educación ha firmado convenios con organizaciones especializadas y con experiencia internacional en televisión educativa. Estamos hablando de programas educativos como Clase, los canales Channel, histórico de historia, National Geographic, de tal suerte que tengamos una cantidad de información educativa expresamente preparada para uso de aula. Toda la información y los contenidos de los Discovery Channel, por ejemplo, ¿no? Discovery histórico, etc., van a contribuir a un desarrollo moderno que va a sustituir las clases frontales, informativas, repetitivas, con una clase mucho más dinámica, interactiva, que permite la construcción de conocimientos a partir de una información actualizada. El tema de la imagen es hoy un tema fundamental. No podemos seguir con la concepción
de que una cosa es el mundo letrado y el mundo de la lectura y otro el mundo de la imagen, porque los jóvenes de hoy saben más del mundo por lo que escuchan y por lo que ven que por lo que leen. No quiero decir con esto que no deban leer, la lectura pues desarrolla la imaginación, desarrolla el espíritu, sino que tenemos que evitar esta fractura entre el mundo de lo escrito y el mundo, digamos, entre el mundo de la imagen y el mundo de la escritura. Y efectivamente, aprender a ver es algo que en la escuela también se tiene que dar, aprender a mirar, ¿no? Interpretar las imágenes. Y eso es todo un camino importantísimo que hay que desarrollar en la educación escolar. De la educación, mi pregunta fundamental sería, ¿es usted consciente del tipo de programas que van a ver nuestros estudiantes? ¿Es usted consciente que la educación que van a recibir, por ejemplo, en el History Channel, se basa más en las armas de la Segunda Guerra que incluso en la historia de la Segunda Guerra Mundial? Y que no habla, por ejemplo, de las guerras, de su causa o de la historia que está detrás de ellas. O sea, ¿es usted consciente que es entretenimiento y no educación lo que les está proveyendo?